Hola familia de Vida Nueva en Mazatlán, les saludamos desde la Ciudad de México con mucho cariño. Vivi y yo queremos nuevamente agradecerles el tiempo tan especial que fue para nosotros estar con ustedes hace unas semanas. De veras que nos refrescaron, nos bendijeron y Dios les usó mostrándonos su amor y les agradecemos mucho por todo esto y nuestro deseo es estar muy pronto de regreso con ustedes. Gracias también por orar por nosotros, por orar por Esteban. Esteban está sintiéndose bien, se ve bien también. La única cosa es que seguimos en espera de poder hacer sus análisis de médula ósea, que no se ha podido porque no puede ir al quirófano ahorita por la situación del coronavirus, pero bueno, está en manos de Dios, no está en nuestro control. Confiamos en Dios que Él se va a encargar de esto y que son sus tiempos. Mientras tanto, les agradecemos sus oraciones y su apoyo. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón, que espero que les bendiga y que les refresque. Nos vemos pronto por allá. Que Dios los bendiga mucho y gracias. Gracias a Dios que lo hemos podido alabar y que podemos de esta manera virtual podemos estar juntos y también edificarnos unos a otros en la fe y poder recibir de la palabra de Dios. Yo hoy quisiera compartirles algo que por algunas semanas, unos versículos que por algunas semanas Dios ha estado poniendo en mi corazón. Son versículos que algunos de ellos ya los he citado, como los primeros que voy a leer, eh, y algunos otros también, pero tienen que ver con la idea de los tiempos en los que Dios nos busca. Y de hecho, eh, pensando en un título para este mensaje, ese es el nombre que le puse cuando Dios nos busca. Y quisiera leer de 2 Corintios 1:8 al 11. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. El apóstol Pablo les escribe a los cristianos de Corinto acerca de los sufrimientos que él y sus compañeros han estado pasando en la provincia de Asia. Algunos dicen tal vez esto sucedió en la ciudad de Éfeso. Y lo que describe, aunque no da detalles de qué era lo que estaba sufriendo, suena bastante abrumador. Fíjate, dice, estábamos, número uno, tan agobiados, bajo tanta presión, que perdimos la esperanza de salir con vida y vivíamos como sentenciados a muerte. Ahora, no se sabe exactamente cuál era la situación que lo hacía sentirse así. Algunos dicen que tiene una seria enfermedad física, que estuvo al borde de la muerte. Otros dicen que había recibido una muy severa persecución y un maltrato físico debido a la persecución. Cualquiera que haya sido, sí, el sufrimiento eh, que él haya vivido, su condición de desesperación es muy, pero muy fuerte, a tal grado que no sabe si saldrá con vida más adelante y vive como con una sentencia de muerte. Ahora, vive cuando dice una sentencia de muerte como si fuera un prisionero que sabe que el tiempo está corriendo y que nada más es cuestión de días o de horas para que lleguen sus ejecutores y que acaben completamente con su vida. Ahora, estos sentimientos a mí me recuerdan y se me hacen similares a algunos sentimientos que el mundo está viviendo, nuestro mundo, nuestras ciudades, nuestros países están viviendo algunos de estos sentimientos ahorita con esta pandemia. Ahora, muchos sienten que el tiempo está corriendo y se nos avisa que lo peor está por venir en las siguientes semanas. Y tal vez es así. No nos ayuda tampoco ver las imágenes de cosas muy tristes y realmente aterradoras que vemos en las noticias de lo que está sucediendo, tanto en países muy prósperos y con auge económico, con países con tanto desarrollo. En ambos extremos lo mismo está sucediendo. Y también esto nos dice que la solución o la protección para esta pandemia no se encuentra ni en las riquezas de un país ni en su potencia. ¿Sí? Pero volviendo al apóstol Pablo, esto es lo que él dice.
Esto es lo que él dice. Y quiero como desglosar su frase. Dice, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:9. Dice, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Eh, Dice, pero, empieza diciendo pero. Es decir, no nos quedemos nada más viendo y observando lo agobiante que es este sufrimiento. Esto sucedió para. Hay un propósito en lo que está sucediendo. ¿Cuál es este propósito? Y dice Pablo, que no confiáramos en nosotros mismos. Este es quizás uno de nuestros mayores problemas como miembros de la raza humana. Tal vez te has dado cuenta, pero somos muy buenos para confiar en nosotros mismos, para confiar en lo que podemos lograr nosotros mismos, lo que podemos obtener. Somos buenos para tener situaciones bajo nuestro manejo o el manejo de nuestras manos y somos buenos en nuestra habilidad para controlar. Y la raza humana y muchos de nosotros hemos aprendido, hemos desarrollado esta habilidad, ¿sí? Y hemos logrado aprender cómo manejar todo tipo de situaciones y a través de ello encontrar satisfacción, encontrar seguridad. Y no nada más eso, también logramos muchas veces el respeto de los demás porque sabemos controlar las situaciones. El profeta Jeremías nos dice esto, y si estás siguiendo nuestro plan de lectura, estamos ahorita en el libro de Jeremías y esta semana en el capítulo 17, versículos 7, dice esto el profeta Jeremías. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Así son, dice, los que confían en su propia, ponen su confianza en simples seres humanos y se apoyan en su fuerza humana. Y no solo eso, de esa manera, al poner su confianza en su fuerza humana y en sí mismos, apartan el corazón del Señor. ¡Wow! Estos hombres son como arbustos raquíticos en un desierto, sin esperanza para el futuro. El hombre, el ser humano que confía en sí mismo, en sus habilidades, en su control, dice, aparta el corazón del Señor, ¿sí? Y no tiene esperanza para el futuro. Pero hace el contraste, ¿sí? Tanto Pablo como el profeta Jeremías. Dice Pablo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios que resucita a los muertos. Dice Jeremías de esta manera, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Escucha esto, benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Este tipo de hombres, de mujeres, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Este tipo de hombres, este tipo de mujeres que confían en el Señor, ¿sí? A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía y nunca dejan de producir fruto. Pablo trata de comunicarnos, ¿sí? Que la situación tan difícil y de peligro de muerte en la que él tuvo que vivir tenía un propósito. Él dice, todo esto sucedió para. ¿Cuál es el para? Sí, para que no confiáramos en nosotros mismos, para que en su infinita bondad y su cuidado por nosotros, Dios pudiera evitarnos la maldición de vivir como aquellos que confían en sí mismos y en la fuerza humana y de esta manera apartar nuestro corazón del Señor, que es la peor maldición bajo la que alguien puede vivir. Vivir con su corazón apartado del Señor. Y eso es lo que produce una sequía, la sequía de la que habla este profeta, el confiar en sí mismos. De esta manera Dios sacude las cosas para apartarnos de esa tentación bajo la que vivimos, de apartar nuestro corazón y de confiar en nosotros mismos, en su bondad. Por contraste, ¿sí? Dice Pablo,
que para que confiáramos en Dios y de esa manera, unido a la voz de Jeremías, vivir en la paz y la bendición que Dios nos ofrece y podamos vivir sin temor a los largos meses de sequía. Mucha gente está augurando y es muy probable, es muy realista la posibilidad de que vengan serios meses de sequía. El hombre, la mujer que confía en Dios podrá vivir sin temor a estos largos meses de sequía, dice el profeta. Pablo se enfoca en un aspecto de Dios para animar nuestra confianza. No dice simplemente y abstractamente para que confiáramos en Dios, sino dice para que confiáramos en Dios que resucita a los muertos. Fíjate bien en esto. No es simplemente hacer declaraciones que suenan bien, ¿sí? Y que decimos, híjole, pues en este tiempo hay que confiar en Dios. Tampoco se trata de minimizar la grandeza absoluta de Dios diciendo frases como esta. Que Diosito nos ayude. No es Diosito, es el Dios de todo el universo. Y ese Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. El apóstol Pablo lo que dice es que este Dios en el que confiamos en este tiempo es el Dios que aunque alguien muera por esta o cualquier otra situación y esta terrible enfermedad, este Dios tiene el poder absoluto para levantar de entre los muertos a todo aquel que haya confiado en Él, haya pedido perdón de sus pecados y le haya entregado el señorío de su vida y haya puesto confianza en Dios para su futuro eterno. Dice, para que fuéramos de los que confían en Dios de esa manera, el que resucita a los muertos, que podamos vivir con esa confianza. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Ninguno de nosotros sabe y nadie está exento de la vulnerabilidad de una situación como esta pandemia. Pero sabemos que el Dios en el que confiamos nos promete resurrección. Porque yo vivo, ustedes también vivirán, dice el Señor. Y dice también, el que cree en mí no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Y el apóstol Pablo, como siempre, trata de llevar nuestra mirada a las cosas eternas y no únicamente al pánico que podemos estar viviendo ante la muerte en estos días. Dice Pablo, estuvimos dudando en nuestra situación difícil, dudábamos si saldríamos con vida y vivíamos como con sentencia de muerte. Pero todo esto sucedió para que confiáramos en un Dios que resucita a los muertos. Y dice Pablo, es el Dios que anteriormente nos libró, nos librará de tal peligro de muerte y después seguirá librándonos. Nos libró, nos libra y seguirá librándonos. ¿Por qué nos libra y seguirá librándonos de esta manera? Porque el mayor anhelo que Dios tiene, sí, es tenernos cerca de Él. Y por eso nos busca. Su mayor anhelo es tenernos de cerca. Y tenernos de cerca ya sea aquí en esta vida, que nuestro corazón no sea parte de Dios, sino que nuestro corazón esté buscando a Dios, o tenernos con Él en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Y es posible que esa sea una de las razones por las que Dios ha sacudido a las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, y ha sacudido también nuestro estilo de vida. El estilo de vida que vivíamos ha sido sacudido y no sabemos cómo será después de esto. Pero la realidad es que algunos de nosotros tal vez nos estemos dando cuenta de cosas que tenemos, que creemos que necesitamos, pero son simple y sencillamente cosas, nada más. Y que ahora vemos que podemos vivir con ellas. Nadie está preocupado de, híjole, no he podido salir de compras a la plaza. Qué tristeza, no he podido salir a un restaurante. Nadie está preocupado tal vez porque siente la gran necesidad de cambiar su carro. Nos estamos dando cuenta de que todas estas cosas que pensábamos que eran necesidades son simplemente cosas que hacemos, pero que no dependemos de ellas para vivir. Muchos, ¿sí? Y les envidiamos, sí están pensando en áreas de su vida, ¿sí? Donde necesitan recuperar la dependencia de Dios y el contentamiento en Dios. Si tienes eso en estos días en tu corazón, eres digno de envidiar. Porque quiere decir que tu corazón se está moviendo, se está ablandando a lo que Dios está haciendo. Una necesidad de depender de Dios, de buscar a Dios y de tener tu contentamiento en Dios. Por eso
Pablo le dice a Timoteo cuando habla del dinero, le dice, mientras tengamos que comer, sí, y que vestir y un techo, con eso podemos estar contentos en Dios. Que podamos recuperar contentamiento en este tiempo en Dios también. Leí el testimonio esta semana y probablemente lo leíste por ahí también, de un banquero muy importante, director nacional, a nivel nacional, de un banco español, pero en el país de Portugal. Y este hombre murió esta semana, o hace unas semanas, perdón, y eso es lo que dijo su hija ante la muerte de su padre. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo que es gratis, el aire. El dinero se quedó en casa. Qué impactante, una familia millonaria, pero el dinero se quedó en casa y cuando mi papá quiso aire que es gratis, no hubo tal para él. Dios está haciendo cosas para que volvamos a ese Dios que nos busca. Este tipo de cosas que están sucediendo, como tú sabes y lo has escuchado y lo has leído, no son absolutamente nada nuevo. Periódicamente en la historia han sucedido. Y también periódicamente en nuestras vidas personales suceden cosas como estas que Dios utiliza para, pues como decimos comúnmente, movernos el tapete. Aunque yo diría movernos el corazón. Al pueblo de Israel le sucedía lo mismo periódicamente. Dejaban de buscar a Dios y Dios tenía que sacudir algunas cosas. Quiero platicarte, leerte una historia en Segunda de Crónicas 15, versículos 1 al 6. Hace un par de semanas el pastor Gustavo nos contó también una historia de Segunda de Crónicas y aquí está esta, Segunda de Crónicas 15. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Y este salió al encuentro de Asá y le dijo a Asá y gente de Judá y de Benjamín: escúchenme, el Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo, Israel estuvo sin Dios, sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Fíjate la situación que describe aquí. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. La situación aquí descrita tiene muchas similitudes también para nosotros hoy, y no voy a entrar en todos los detalles, pero dice, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Muchos lugares, muchos países inclusive, no han estado muy atentos a Dios por mucho tiempo y no han tenido quien les enseñe la palabra de verdad. Después dice, en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Qué mejor descripción del siglo XXI, abril del 2020. ¿Sí? No hay seguridad para que nadie viaje, nadie puede viajar. ¿Sí? Los vuelos están completamente vacíos, vuelos están cerrando, ¿sí? Las carreteras están cerradas, en el periodo vacacional no se pudo, estaban prohibidas las playas, etcétera. O sea, no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Y después dice que los países estaban sufriendo las calamidades con las que Dios les castigaba. Y mientras que yo no sería alguien que diría con toda certeza que todo lo que está sucediendo es el juicio de Dios sobre las naciones, sí soy de la idea, y en eso tengo plena convicción, sí soy de la idea de que Dios permite ciertas cosas para que volvamos los ojos y el corazón hacia Él. Pienso, al leer esto, pienso en algunas naciones europeas, por ejemplo, que en años y décadas y aún siglos anteriores tuvieron una fuerte presencia del Evangelio, y fueron las naciones europeas las que evangelizaron al resto del mundo en gran manera. De ahí salieron muchos misioneros a diferentes partes del mundo, que es donde hoy la iglesia está floreciendo, ¿sí? Pero que en los últimos años, muchos de los países europeos han estado totalmente ajenos a Dios. Y hablando con amigos que viven en aquel continente, lo que me dicen es que empieza a haber un despertar y que las conversaciones acerca de Dios
son mucho más fáciles y mucho más abiertas en este tiempo. ¿Por qué? Porque los corazones están empezando a buscar a Dios. Pienso también, cuando leo esto, en una profecía acerca de la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York en años anteriores, en los años 1800, a mitad del siglo más o menos, experimentó un verdadero avivamiento donde se dice que en espacio de 2 años más o menos, alrededor de 1 millón de personas llegaron a conocer a Cristo y se entregaron a Dios y llenaron las iglesias. 1 millón de personas en espacio de 2 años. Y esta profecía de un hombre de Dios que ya murió hace algunos cuantos años, David Wilkerson, que era pastor en esta ciudad, él profetizó esto antes de su muerte. Y dijo, veo una plaga viniendo al mundo, y los bares, y las iglesias, y el gobierno se cerrarán. Esta plaga va a golpear a la ciudad de Nueva York y la va a sacudir como nunca ha sido sacudida. Esta plaga va a forzar a creyentes que nunca oraban a que se metan a la oración y a la palabra, y el arrepentimiento será el llamado del hombre de Dios desde el púlpito. Y después de esto vendrá un tercer gran despertar que va a arrasar a los Estados Unidos y al mundo. David Wilkerson en 1986. ¡Qué increíble! Yo no puedo decir si este tiempo es o no el cumplimiento de esta profecía, pero sí puedo decir con toda convicción que veo grandes similitudes y que sí creo que este podría ser el tiempo en que Dios alcance a mucha gente, renueve muchas cosas, le dé a su iglesia nueva visión y nueva frescura, que las iglesias tengamos una nueva frescura en nuestro llamado a ser discípulos del Señor Jesús, y una nueva visión para alcanzar a otros, y una nueva visión para ver que la gloria del Señor llene la tierra, como las aguas cubren el mar, como está profetizado. Y creo que también puede ser el tiempo en que Dios nos dé una nueva oportunidad a los hijos de Dios de dar un testimonio de un cristianismo y de una fe genuinas, ¿sí? Sin tantas cosas, sin tanto rollo, pero un testimonio de nuestra fe de una manera genuina y real. De todo lo que está pasando, Dios puede sacar cosas muy, muy buenas, muy edificantes y de mucha bendición. Y quiero leer algo que escribió San Agustín, ¿sí? Y él lo escribió acerca del shock que se vivió cuando fue la caída de Roma, la ciudad de Dios donde vivían los papas y donde estaba todo el centro del Imperio Romano, y los bárbaros vinieron y tomaron y destruyeron la ciudad. Y él, San Agustín, lo menciona en el contraste que por qué Dios permitió el sufrimiento, este sufrimiento, tanto para el creyente como para el no creyente. Y esto escribe él de una manera muy sabia. Por consiguiente, dice, en una misma calamidad, los pecadores abominan y blasfeman de Dios, y los justos le glorifican y piden misericordia. Consistiendo la diferencia de tan variados sentimientos no en la calidad del mal que se padece, ya que el mal es el mismo, sino la de las personas que los sufren. Movidos de un mismo modo, los unos exhalan un hedor insufrible y los otros una fragancia suavísima por el ungüento precioso. En la misma calamidad, sí, los pecadores abominan, sí, y blasfeman de Dios, pero los justos glorifican a Dios y le dan misericordia. Y a la hora que las cosas son sacudidas, los unos despiden un hedor insoportable, los justos despiden una fragancia, un aroma muy suave debido al ungüento precioso con el que hemos sido tocados por la gracia y la bondad, la benevolencia de Dios en nuestras vidas. El olor tiene que ver con lo que sacudes. Y si sacudes el incienso, sí, el aroma va a ser delicioso. El fruto del creyente en medio del sufrimiento es muy diferente al fruto que cosecha el no creyente en el sufrimiento. Y lo que hagamos con este sufrimiento va a determinar el olor que despedimos, ¿sí? Por eso Pablo dice, somos el aroma de Cristo a donde llegamos, ¿sí? Y muchas veces nuestra sola presencia, nuestro testimonio de fe genuina despide un olor grato, ¿sí? No de queja, no de blasfemia, ¿sí? Y no de abominaciones, ¿sí? Sino de confianza en la justicia y en la misericordia absoluta de Dios. Te animo a que vivamos de esa manera en estos días, ¿sí?
Pues como estoy diciendo, el Dios soberano es un Dios soberano, está sacudiendo todas las cosas y su propósito final en esta sacudida es buscarnos y acercarnos a Él, porque así es como Él nos ama. Pienso y te ayudo, te animo a que pienses en el padre de familia. Pensemos en nuestro padre de esta manera. Es como el padre de familia que lleva a sus hijos en el carro y los lleva en un paseo largo, ¿sí? Y cuando ve que ya todo el mundo se empieza a quejar y unos están acomodándose, otros ya se aburrieron, ¿qué hace el padre? Sí, el padre cuidadosamente y con el control que él tiene, jala el volante y mueve a todo el mundo, casi como un juego para todos. Y de esa manera todo el mundo despierta y de esa manera también los que estaban hechos a un lado se acercan los unos a los otros y sobre todo se acercan todos hacia Él. Creo que Dios no ha dejado de tener el control. Estoy convencido que Dios no ha dejado de tener el control. Y que nuestro Padre que nos lleva en esta larga travesía está moviendo el volante para despertarnos, sacudirnos, para acercarnos y repegarnos casi casi el uno al otro, para acercarnos sobre todas las cosas a Él. Y esa es una de sus maneras de buscarnos. Nunca pierde el control. Y es increíble, con esto quisiera cerrar, es increíble ver la promesa de un Padre, de un Dios misericordioso, ¿sí? Y un Padre bueno que nos busca y se deja encontrar aún por aquellos que no le están buscando. Dice el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, me encanta esta promesa. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Y este es el tiempo en el que Dios se quiere dar a conocer a una gente que no pregunta por Dios, ¿sí? Se deja que le hallen los que no estaban buscándole. Y a una nación que no invocaba su nombre, Dios le está diciendo, aquí estoy. Es lo que Dios está haciendo. Y está queriendo acercarse en estos tiempos muy difíciles y que podrían producir muchísimo temor, ¿sí? Y vivimos tal vez muchos de nosotros como con una sentencia de muerte, pero como dice el apóstol Pablo, con el fin de que confiemos en el Dios que resucita a los muertos. Y de esta manera, Él reciba más gloria de nosotros y de todas las naciones de la tierra. Te invito a que vivamos de esta manera y despidamos ese aroma y que nuestro corazón no se aparte de Dios y podamos vivir confiados en los largos meses de sequía que se vienen. ¿Quieres que oremos juntos? Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, tan llena, tan rica, tan real, tan oportuna aún para situaciones como las que vivimos. Nada nuevo hay para ti y nunca perdiste el control, Señor, en medio de todo esto. Te agradecemos que nos llevas en este paseo y que has jalado el volante para despertarnos a muchos y despertar naciones enteras, Señor. Y acercarnos los unos a los otros, pero sobre todo jalarnos hacia ti, acercarnos hacia ti, Señor. Muchas gracias por tu soberanía, por tu grandeza y por tu amor. Confiamos nuestras vidas a ti, Señor. Y sabemos que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, de ese Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos, para que vivamos contigo en la gloriosa eternidad que ya preparaste. Gracias, Jesús, por ir a prepararnos una morada en la casa del Padre. Te adoramos y te agradecemos. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de paz y a vivir confiados en Dios. Amén. Dios te bendiga. Gracias.